Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta Open Class, Educación Auditiva, los tópicos en torno al oído, que va a ser impartida por Encarnación López de Arenosa. Sé que todos la conocéis, pero por si acaso la presentamos. Ella fue catedrática de solfeo y teoría de la música del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. De hecho, fue directora del centro, la primera mujer directora de este conservatorio en su historia. Durante 20 años se especializó en la enseñanza del lenguaje musical y en sus últimos años de carrera se especializó concretamente en la didáctica del lenguaje. Tiene múltiples publicaciones en el campo del lenguaje musical y, bueno, damos directamente paso a Encarna. Buenas tardes. Pues buenas tardes a todos. Gracias, Susana, gracias a la UNIR que nos recibe. Y vamos a hablar lo antes posible de la audición. Creo que el tema es tan amplio que me cuesta trabajo pensar cómo tengo que resumirlo para que hablemos un poco de todo. Empezaremos por hablar de la importancia. Realmente la educación del oído es algo no periférico en la enseñanza de la música, sino absolutamente capital. Curiosamente, digamos la obviedad de que la música suena, y si la música suena, el punto por el que tiene que entrar necesariamente es el del oído. Sin embargo, no ha recibido una educación demasiado precisa, encima ha sido tardía, parece que algo periférica, parece que algo como ornamental respecto a la educación en general. Y es que realmente nos hemos creído que efectivamente era más importante leer o escribir que escuchar. Bien, hablando de los tópicos, que entra dentro del título de esta charla, efectivamente uno de los grandes tópicos que los músicos hemos tenido es lo de tener o no tener oído. A mí realmente, después de una experiencia larguísima con niños, me parece que lo de tener o no tener oído es algo que no podemos tenerlo en cuenta para nada. Primero, hay una evidencia que todos tenemos y hemos visto bebés, que el primer sentido que se despierta en el bebé es precisamente el del oído. Y el bebé tiene unas reacciones muy notables cuando oye algo que le molesta o cuando oye algo que verdaderamente le gusta. Es decir, del ruido a la nana tiene una serie de aspectos, de movimientos que reflejan. Lo que quiere decir además que no solamente es que oye, sino que interpreta, es decir, que aquellos sonidos que él oye tienen para él una significación. Lo cierto es que en cuanto el niño crece un poco, nosotros empezamos a trabajarle la vista, los colores, las formas, etcétera, y dejamos absolutamente de cualificar todos los aspectos del oído. Luego decimos que no tiene oído porque a lo mejor no es capaz de adivinar los sonidos que se escuchan. Realmente no podremos hacer una reproducción de los sonidos, no podremos entender lo que escuchamos si no empezamos por tener unas referencias, unos elementos de comparación. Tenemos que pensar además que cuando nosotros cogemos un niño en una clase, ya es un niño de 7, 8, 9, 10 años y que ese niño realmente ha tenido unas vivencias previas muy diferentes. Lo que Bourdieu llama el capital cultural. Unos niños tienen un ambiente musical muy rico y otros niños realmente no oyen para nada música, ni tienen ni siquiera unas voces de alguna manera agradables en su entorno. Esa diferencia cultural es la que nosotros tenemos que solventar para descubrir que todos tienen un oído capaz, efectivamente, de educarse. Y es que le hemos llamado también saber música a saber leer, escribir y teorizar sobre un lenguaje que se desconoce, que eso es algo verdaderamente que nos tenemos que replantear. Creemos que saber música es conocer los signos que la representan, y no es verdad. Nos olvidamos de que la música es música porque suena, y que el receptor natural, vuelvo a insistir, es el oído. La significación de la música no va a venir por los signos, sino por la comprensión, por el uso del lenguaje. Y el grafismo ha de venir después, cuando lo que se escribe ya somos capaces de leerlo, entendiendo lo que leemos, o escribirlo entendiendo lo que escribimos. Por eso, frente a los tópicos, tendríamos que decir que todos los individuos con un aparato auditivo sano son susceptibles de educarse musicalmente.
lo demuestra esa capacidad de discriminación que tienen de las voces de todos los que le rodean, sus compañeros, sus amigos, sus profesores, sus familiares, de los ruidos de la naturaleza, de los ruidos del tráfico, etcétera, etcétera, con diferentes intensidades. Tienen una gran capacidad discriminatoria y, efectivamente, entonces no podemos decir que no va a tener una capacidad para identificar los sonidos cuando realmente le damos unos puntos de referencia, unos puntos de comparación, unos elementos de apoyo, digamos. Lo que efectivamente tenemos que hacer es educar, no adiestrar. Todos los oídos son capaces de ser educados. Hay, por otra parte, un tema que me interesa máximamente hablar de él, y es lo que conocemos por aculturación y que a mí me gusta denominarlo lo que saben los niños. Efectivamente, nos dicen los lingüistas que el ser humano venimos preparados con una estructura para adquirir el lenguaje. Para realmente adquirirlo necesitamos el aporte externo, lo que escuchamos de los demás. Curiosamente, el niño no coge palabras al azar y aleatoriamente. El niño se queda con unas constantes, con unas estructuras que efectivamente en frases, por muy sencillas que sean inicialmente las que los niños pueden pronunciar, vamos a ver que ya hay una estructura de sujeto, verbo y predicado. Lo que podemos decir respecto al lenguaje hablado lo podemos decir respecto al lenguaje musical. El niño, cuando llega a nuestras manos, vuelvo a insistir, con 7, 8, 10 años, ha oído muchísima música, en general de una forma inconsciente, porque está oyendo música constantemente y además está oyendo en general unos patrones musicales muy similares en los que se dan unos sucesos muy constantes, sobre todo los sucesos cadenciales, tonales, estamos hablando básicamente de música tonal, con lo cual el niño sabe mucha música que no tiene ni idea de que sabe. Pero nosotros sí que es importante que afloremos toda esa música que el niño lleva dentro para poder partir de un punto conocido, de que ellos identifiquen aquello que ya saben, aquello que ya conocen y le vayamos dando forma, lo vayamos ampliando, lo vayamos denominando. Nos dice Eliot, un libro que os recomiendo, David J. Eliot, Music Matters, una nueva filosofía de la música, de la educación musical, dice que la consciencia humana es el resultado de dos factores, que son por una parte la selección natural y la evolución cultural. Quiere decirse que además de los genes, que son de transmisión naturalmente genética, en términos de evolución cultural hay lo que él denomina, el término no es suyo, pero denomina memes, unidades permanentes de pensamiento cultural, información o conocimiento producidos por la acción humana intencionada. Estos memes son los sedimentos culturales que todos recogemos de nuestro entorno, de todo lo que nos rodea, de todo lo que escuchamos. En todo caso, tanto Eliot como Small, otro libro que también os recomendaría, El sentido de la interpretación y de la audición, el libro se llama Musicking, y con el término musicking, Small, como con el término musicking, Eliot, quieren decir siempre que la música tiene que empezar por hacerse, por observarse, por conocerse, y luego naturalmente racionalizarse, escribirse, leerse, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que buscar caminos para el entrenamiento auditivo. Y vuelvo a insistir en que el entrenamiento auditivo no es una parte de la formación, es la formación misma, es la generación de un hábito que para el músico tiene que ser permanente, de un oído siempre alerta. La no fragmentación de los conocimientos en nuestras clases es importante. Cuando el niño está haciendo instrumento, está oyendo. Cuando está cantando, está oyendo. Cuando está recibiendo una audición, está oyendo. Es decir, y no solamente oyendo, sino verdaderamente escuchando, analizando, identificando, comprendiendo. Fijaros hasta qué punto esta reiteración de constantes la tenemos todos incorporada, que eso da pie a la teoría de Meyer de la anticipación. Efectivamente, nosotros estamos oyendo música y estamos como haciendo un diálogo con la música que escuchamos internamente y estamos esperando que se va a producir algo. Y
generalmente se produce ese algo, otras veces el compositor nos sorprende, ahí está la originalidad. Pero ¿por qué somos capaces de esperar? Porque realmente hay esquemas que se producen en el número de veces y que los tenemos verdaderamente asimilados, unos de forma consciente y otras de forma absolutamente inconsciente. Para hablaros de herramientas para la audición, yo diría que un tema para la audición, para la entonación y para todos los aspectos, un tema que nos interesa muchísimo es tener la canción como herramienta. La canción es una herramienta, yo diría, insustituible, hecha la salvedad de que la canción aprendida de memoria. Es decir, nosotros con una selección de canciones, eso es muy de Kodály, realmente, con una selección de canciones lo que pretendemos es meter en las mentes de los niños toda una serie de elementos, tanto rítmicos como melódicos, como estructurales, tonales, etcétera, etcétera, de los que en su momento echaremos mano para hacer conscientes. Por supuesto, una misma canción nos puede servir en un momento para un elemento rítmico, en otro momento para un elemento melódico, tipos de escala, modulaciones, etcétera, etcétera. Es decir, nos servimos de ese objeto musical que aprendemos de memoria, que repetimos en diferentes formas, que le aplicamos unos ostinatos, etcétera, etcétera, como un elemento de hacer música que luego no tendremos nada más que aquello que estamos haciendo, resulta que se escribe así, pero ya lo estamos haciendo, con lo cual verdaderamente el camino del aprendizaje propiamente dicho, tanto de lo rítmico como de lo melódico, lo tenemos en la práctica, no lo tenemos en absoluto en la teoría. Entonces, efectivamente, voy a hablaros de algo que también me parece muy significativo y que sin embargo luego lo vamos a llevar a los ejemplos, estos puntos de significación. Hablamos de aprendizaje significativo y hablamos efectivamente en todos los currícula, ahora mismo aparece ese concepto de aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente tenemos que determinar lo que es más importante, lo que es nuclear, lo que es básico, lo que es la semilla de todo, para empezar por ahí. Dice Brunner, el pedagogo, que realmente no hay nada que no se le pueda enseñar a un niño si nosotros encontramos las palabras adecuadas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos enseñar al niño? Todos los sedimentos de todos los elementos musicales, todos, que luego naturalmente tendrán que enriquecer, que ampliar, que hacer muchísimo más potentes, etcétera, etcétera, pero que sea el crecimiento de una semilla que inicialmente le damos, tanto en el terreno rítmico, como en el terreno melódico, como en el terreno formal, como en cualquier otro terreno, digamos. Respecto a los procedimientos, insisto que luego con los ejemplos musicales veremos esos puntos que considero vitales y especialmente significativos. Respecto a los procedimientos, yo creo que una clase de lenguaje, en todos sus aspectos, no solamente en el auditivo, tiene que ser lo que yo denomino una clase taller. Efectivamente, lo que tiene que predominar ahí absolutamente es el diálogo. Nosotros les hacemos preguntas para hacerles reflexionar, ellos tienen que ver la percepción que han tenido y con sus palabras, encontrar las palabras de expresarlo, pero además oyen lo que el compañero dice, nos enriquecemos mutuamente todos y además aprendemos, estamos tratando de trasladar un conocimiento, no de juzgar si ese conocimiento lo han adquirido, no, estamos trabajando para ello, instándole a que busque los caminos para resolver los problemas que se le están planteando, las nuevas incorporaciones de elementos. Es importantísimo también que en ese proceso verdaderamente nosotros seamos capaces de compartir los objetivos con ellos. El niño tiene que saber qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos trabajando. El niño y el grande y el grandísimo, quiero decir, en todos los niveles. Necesitamos efectivamente que todo el mundo estemos de acuerdo en que estamos buscando un objetivo. Y ese objetivo efectivamente estamos buscando cómo resolverlo, cómo afrontarlo, qué elementos y qué instrumentos, qué herramientas vamos a buscar para ello. En esa clase taller, efectivamente, a mí también me gustaría mucho diferenciar entre el concepto de audición y de dictado. A mí dictado me parece que es una palabra pobre, pero es que yo creo además que el dictado no es nada más que en un momento dado una cristalización de toda una serie de audiciones que hemos estado haciendo, audiciones inteligentes en las que queremos reconocer
una serie de elementos y entonces en un momento dado los vamos a escribir. Pero tengamos presente que un músico rara vez va a hacer un dictado. Sin embargo, toda la vida va a tener que estar oyendo. Y oyendo de una forma inteligente, de una forma analítica, sabiendo lo que escucha. Entonces, algunas veces vamos a concretar aquello por escrito porque nos interesará ver cómo reaccionan ante el papel, cómo organizan sus ideas, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que necesitamos es que su audición sea constante en todas las actividades de la música, en cualquiera de ellas, y que efectivamente sea capaz de tener siempre un oído despierto y un oído analítico. Esta forma de trabajo realmente podríamos decir que es una forma de investigación práctica, en que realmente el maestro está constantemente contrastando el efecto de lo que está haciendo con los chicos, el resultado que da, cómo puede mejorarlo, y eso es algo que nos permite evaluarnos a nosotros mismos, los maestros los primero, y luego evaluar cuál es la evolución que el chico lleva, dónde tiene más problemas, dónde podemos insistir, dónde podemos ayudarle y darle un punto de partida. Bien, pues os decía efectivamente que íbamos a ver lo que nos parece más significativo desde el punto de vista de las cosas que nos interesa hacer. Entonces, fijaros, un elemento muy sencillo, esto podría pasar incluso, ¿no? Bien. Fijaros, un elemento sencillísimo es partir de unos esquemas gráficos en los que el niño va a ver largas y cortas. Realmente no tiene más que ver largas y cortas, algunas más largas que otras, algunas más cortas que otras, pero efectivamente eso es lo que el niño va a ver. Ese ritmo, además, lo vamos a hacer con unido a unas frases. De cómo, digamos, esas frases, él podrá reconocer en esas figuras de más cortas, más largas, lo que realmente estamos haciendo. Audio 1. Veremos que la primera frase coincide con la primera frase, pero luego ya la segunda irá con la tercera, tercera con cuarta, cuarta con quinta, quinta con sexta, sexta con segunda, para que ellos vayan identificando esas frases. Audio 1, por favor. A bailar, a cantar, hoy toca descansar. Vamos a cantar las canciones. Caramelos, golosinas. Sí, vamos a jugar. Bien, efectivamente es una muestra de empezar con algo aconvencional, de manera que ellos se acostumbren a considerar aspectos de largo-corto, en la comparación largo-corto, y también, por supuesto, luego le damos unos ejemplos de, además de lo rítmico, de lo largo-corto, también perfiles melódicos, es decir, sonidos que están más bajos, más altos, etcétera, etcétera. Algo que a ellos parece una tontería, pero muchas veces les cuesta mucho trabajo identificar la dirección de un sonido respecto al anterior. Y estos son frases de canciones populares en las que oímos, por ejemplo, el audio 4, que se corresponde con 1 de enero, 2 de febrero, y la otra, arre caballito, vamos a Sanlúcar. Vamos a oír el audio 4. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril. Y ahora, arre caballito. Arre caballito, vamos a Sanlúcar a comer las peras que están como azúcar. Ahí ya se está viendo efectivamente alturas, incluso mismos colores para sonidos iguales, etcétera, etcétera. Y esto va acompañado con que nosotros trabajemos muchísimo con ellos unas gráficas incluso en el aire, de manera que ellos
suban, hagan sonidos más agudos, más graves, sin necesidad, por supuesto, de ninguna precisión ni ninguna identificación, sino simplemente que se acostumbren a lo que es el sonido igual, el sonido más alto, el sonido más bajo, etcétera, etcétera. En la misma línea está esto con otras canciones populares. Y pasamos al tema rítmico. Efectivamente, el tema rítmico, en algunos momentos, curiosamente, hemos trabajado lo rítmico de una manera que parecía como muy lógica, desde la redonda, que vale 4, es la más larga que vamos a trabajar, a la blanca, que vale 2, etcétera, etcétera. Toda la pedagogía moderna parte del pulso como el punto de partida, naturalmente el pulso y sus primeras divisiones. Y aquí vamos a ver efectivamente que además no solamente partimos del pulso y sus primeras divisiones, sino que partimos de él jugando con la palabra. Los monosílabos, sol, paz, luz, bien, mal, etc. Bisílabo llano, luna, tierra, rosa, pera, ángel. Los esdrújulos, el tresillo que podríamos decir, música, rápido, pétalo, cántaro, cómico, y luego también la división en 4. La utilización de la palabra tiene una gran importancia porque la palabra va aneja también a su acentuación. Y por otra parte os llamo la atención sobre la importancia de presentar juntos lo binario y lo ternario. Tanto lo binario y lo ternario referido al pulso como lo binario y lo ternario referido a compases. Cuando lo tenemos esto, lo binario y lo ternario, podemos decir que todo lo rítmico lo tenemos en la mano, porque luego van a ser sus diferentes combinaciones lo que vamos a tener. Con esto podemos jugar muchísimo con los niños, ellos mismos eligen palabras para estos ritmos, les damos un ritmo y le aplican palabras, le damos palabras y le aplican el ritmo, etcétera, etcétera. Pero desde el primer momento estamos jugando con elementos binarios y ternarios, hasta el punto que cuando les hacemos trabajar, les hacemos aprender una lección o una canción, mejor dicho, en 6×8, pues el tipo de Don Melitón tenía 3 gatos y les hacía bailar en un plato, los niños te van a decir, bueno, esos son todo tresillos, lo cual efectivamente es cierto, podría ser un 2×4, todo escrito con tresillos. Quiero decir que efectivamente cogemos elementos muy básicos, elementos muy significativos, muy desde el principio. En la misma medida es importantísimo que nosotros también percibamos el compás. Ahora, el compás, como todo lo demás, no podemos hacerlo a partir de una teorización. No podemos decir que cada estas 3 corcheas pasamos una línea o cada estas 4 negras pasamos una línea y acentuamos esta y la otra, porque entonces tenemos la sensación de que es algo artificial, que en una música escrita luego ponemos un compás y que además decimos que tiene tal o cual acentuación. Con lo cual también lleva implícito el pensar que la acentuación es una acentuación dinámica, de intensidad. No es verdad. La acentuación realmente es una sorpresa que le damos al oído, que capta esa sorpresa y que entonces la convierte en un acento. Es el oído el que detecta el acento, no es para nada la grafía la que nos va a dar el acento. Y ese acento muchas veces, muchísimas, como en estos ejemplos que vamos a oír, vendrá por el cambio de armonía, puede venir por la reiteración de un fragmento melódico rítmico, puede venir por una alteración inesperada, es decir, todo lo que al oído le suponga una novedad, realmente lo va a percibir como acento. Entonces aquí vamos a oír primero un binario y les pediríamos, por ejemplo, que anduviesen con el pulso y luego que dieran palmadas con el ritmo. A continuación tenemos un ternario, pero ese ternario tiene un pulso muchísimo más lento, porque también nos interesa que efectivamente la capacidad de identificar diferentes pulsos y dividir esos pulsos de acuerdo con su velocidad nos parece un tema que desde el principio podemos manejar. Vamos a escuchar el audio 11, por favor. Vamos a oír el 12, que como digo es un ternario mucho más lento. Pulso. Y acento.
Es muy curioso porque cuando los niños están trabajando en directo y se les dice, bueno, desfilar con el pulso que percibáis y luego donde notéis un acento, pues vosotros percutir una palmada. Entonces los niños curiosamente lo ven con mucha facilidad. Si nosotros a lo mejor estamos haciendo un elemento como estos, una melodía armonizada, y pasamos con la misma melodía prácticamente del 2 al 3 o viceversa, hay un momento de indefinición y luego enseguida captan el acento. Y yo les pregunto, ¿pero qué pasa? ¿Por qué habéis cambiado? Pues ¿por qué has cambiado? Porque lo has hecho distinto, porque lo hacías más fuerte, porque no, mirar no lo hago más fuerte. Efectivamente llegamos a la conclusión, ellos dicen, ¿por qué cambia algo? Efectivamente, ¿qué es lo que está cambiando? Está cambiando la armonía. Como digo, la sorpresa auditiva de algo que es distinto es lo que verdaderamente da lugar al acento. Es decir, que cuando nosotros lleguemos a ver un compás escrito, sepamos que es producto de la música. No al revés, no que el acento lo tenemos que poner porque estén escritas unas determinadas grafías. Otro tema de grandísimo interés son los sonidos. Sonidos, en este caso, fijaros, estamos trabajando con unas gráficas y en este caso inicialmente tenemos 3 sonidos distintos. Inicialmente no empezaríamos ni siquiera por sonidos con su nombre, sino iniciaríamos con unos sonidos con su sonido, valga la redundancia. Porque si yo a un niño recién entrado en una clase le pregunto la, y le digo pregunta o respuesta, él me va a decir pregunta. ¿Y cómo contestarías? La. Bueno, ¿y por qué? Pues porque me parece que termina, porque etcétera, etcétera. Todas esas explicaciones tan graciosas que dan. Bien, ¿qué ventajas tenemos con esto? Realmente tenemos 2 sonidos lo bastante distanciados como para que sean casi imposibles de no identificar, de no diferenciar. Por otra parte, tenemos algo tan importante como la tonalidad agarrada. Es decir, que si nosotros tenemos un intervalo de quinta que supone una tónica y una dominante, tenemos toda la tonalidad, porque la tonalidad no es nada más que el juego entre una dominante que soporta tensión y una tónica en la que reposa esa tensión. Es decir, básicamente la tonalidad es eso. Todo lo demás son ornamentaciones, agrandamientos, enriquecimientos, etcétera, etcétera. Pero realmente con ese do sol darse cuenta en el terreno que decíamos de elementos significativos, la importancia de tener ese sonido que nos va a dar lugar a una concepción tonal, que nos hace ver pregunta y respuesta. Le añadimos el mi, y ese mi, aparte de romper, digamos, la distancia entre uno y otro, pues también nos va a dar una capacidad de preguntas y de respuestas dubitativas, porque claro, si yo le pregunto ahora al niño la, pregunta o respuesta, y te dice pues, sencillamente porque efectivamente no tiene, puede ser pregunta, puede ser respuesta, en todo caso tiene un carácter mucho menos significativo desde ese punto de vista. Sin embargo, tiene un carácter enormemente significativo desde el punto de vista que ese será el sonido que luego manejado de una determinada manera lo vamos a naturalmente a ser el elemento que nos sirve para reconocer el modo, es decir, otro elemento vital, otro elemento máximamente significativo. Efectivamente, estas gráficas que vemos aquí están realizadas con un ritmo que es el que vamos a ver en la siguiente. Por favor, el 25, el audio 25. Vale. El audio 25. Se les da escrito por una parte los sonidos, por otra parte los ritmos. Ellos deben efectivamente de juntar aquello o simplemente de la gráfica y de lo que escuchan hacer una escritura de todas estas cosas. Es decir, estamos trabajando con elementos tonales básicos y con elementos rítmicos básicos.
esa canción Ucha de la que yo os hablaba, una canción en la que tenemos metidas toda una serie de cosas que en un momento dado nos interesará llamar la atención sobre ellas, esta es una de las varias canciones que ellos habrán aprendido de memoria hace tiempo y que está construida nada más que con los sonidos do, mi, sol, do. Entonces, en un momento dado les explicamos, está nada más que con do, mi, sol, do. Ahora vamos a poderla cantar indistintamente con sonidos o con la letra de la canción. Y efectivamente lo van a poder hacer perfectamente sin ningún problema, porque simultáneamente y en paralelo estamos trabajando constantemente con esos sonidos, haciendo preguntas, respuestas, uno pregunta, otro responde, aquel propone, aquel responde, etcétera, etcétera. Es decir, esto es fruto de un trabajo muy concentrado en la entonación, en la audición, en la identificación de todos estos elementos. Entonces, esta canción nos interesa mucho porque luego la vamos a utilizar también para el elemento mayor-menor. Por favor, ¿podemos oír el vídeo 33, el audio 33? Sol, do, sol, se levanta el día cuando sale el sol. Do, sol, do, la luna se acuesta, sol, mi, do. Aquí se les pide que la escriban y se les dan ciertas pistas para que se orienten, digamos, a lo largo de su escritura. Esta canción, como otras varias que han aprendido, insisto, con do, mi, sol, do, van a ser para nosotros un elemento muy importante. Aquí la tenemos escrita en su integridad. Y aquí pasamos a otra canción que, por supuesto, ya tienen aprendida, ya hemos jugado con ella, etcétera, etcétera, y en la que estamos en la pentafonía. Es decir, que ya hemos ido a do, re, mi, sol, la, do, y hemos añadido el la como, digamos, un vecino del sol, sin gran importancia tonal. Hemos añadido el re como una escalera entre el do y el mi, pero esa escalera además es muy significativa porque nos vamos a encontrar con la sorpresa de que si, por ejemplo, decimos do, sol, mi, do, re, y les preguntamos, ¿pregunta o respuesta? Nos van a decir pregunta. Quiere decirse que es pariente del sol, que pertenece al grupo sol y que efectivamente va a tener ese mismo carácter de pregunta, y seamos conscientes de cuantísimas veces la semicadencia sobre la dominante va a tener en la voz aguda el segundo grado de la escala. Bien, pues aquí estaríamos trabajando con esta canción, que es el arre caballito, escrita con do, re, mi, sol, la, y primero le damos los sonidos para que le pongan el ritmo, luego le damos el ritmo para que pongan los sonidos. Vamos a pasar más deprisa, ahí la tienen escrita en la totalidad. Entonces llegamos a otro núcleo importante. Realmente, ¿por qué hemos estado primero en el acorde perfecto y luego en la pentafonía? Porque estábamos huyendo del semitono. El semitono realmente tiene una connotación importantísima dentro de la música. Es lo que va a cualificar, a definir las escalas, va a ser la tensión máxima hacia la tónica en su calidad de sensible, etcétera, etcétera. Pero aunque lo pueden cantar con gran facilidad, lo que es difícil es que lo identifiquen. Entonces aquí tenemos unas canciones, como otras, en las que se insiste hasta la saciedad en el semitono, los semitonos naturales, mi, fa y si, do, efectivamente. Y entonces, en un momento dado y en paralelo, seguimos haciendo entre dos sonidos sucesivos la identificación del tono o del semitono. No importa que conozcan las alteraciones o no con las que están hechos, sino que efectivamente identifiquen aquel sonido como otro elemento verdaderamente característico que van a necesitar tener como herramienta a lo largo de toda su vida. Vamos a ni siquiera oírla, vamos a verla escrita, por ejemplo aquí, estábamos compañero, do, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, sol, 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 la, si, do, si, la, es decir, estamos insistiendo hasta la saciedad en los dos semitonos naturales. E insisto, trabajando en paralelo la identificación de tono y semitono constantemente. Otro elemento verdaderamente importante. Lo mismo estamos haciendo aquí, a partir de la. Aquí lo que les damos son unas frases en las que le damos escrita con un ritmo la primera parte de la frase y le pedimos que él sea quien haga la segunda parte de la frase y que luego en el pentagrama escriban una melodía. En este caso, la primera frase, pues se le da un ritmo que luego va a poder utilizar también para la segunda parte. Subo por la cuesta, bajo el sendero.
lo que ellos tendrán que escribir, subo y bajo, bajo y subo, niña te quiero. Es decir, que se van a servir de los mismos elementos que por otra parte le indicamos ahí cuáles son esos elementos y los sonidos con los que pueden escribir lo que es la escala completa de do. Igualmente la de abajo le decimos campanillas de colores pálido lirio, mariposas en las flores, mayo ha venido. Ellos pueden efectivamente completar ese ritmo y luego escribir. Ellos deben de ser dueños de sus propios elementos y no solamente los aprenden para recibirlos y para que nosotros veamos si se los han aprendido o no. Ellos, las herramientas son suyas, el que tiene que aprender es el alumno, el que tiene que utilizar realmente es el alumno y ahí lo estamos manejando. Esto aquí empezamos efectivamente a tener ya escritas esas distancias de tono y de semitono, es decir, que en este caso la sol naturales o la sol sostenido, primero lo van a oír en el orden en que está escrito y luego se les pide que ellos discriminen en qué orden van a oír las siguientes dos repeticiones. Podemos escuchar el audio 4 siguiente. La, do, si, la, sol, la, mi, la primera, el primer fragmento. La, do, si, la, sol, la, mi. La diferenciación. Ahí lo tienen. Ahí está, ¿no? A ver. Sí. Ahora estamos siguiendo con el sostenido. Y ahora estamos oyendo la sin la alteración, efectivamente. Insisto, estamos trabajando muchísimo la diferenciación entre tono y semitono, pero ahora ya en una etapa más avanzada estamos trabajando realmente con las alteraciones, dándonos cuenta del efecto de la alteración en el sentido de ampliar o de achicar un intervalo, de mantenerlo igual si las dos tienen el mismo tipo de alteración, etcétera, etcétera, pero siempre discriminando la distancia del tono y del semitono, porque eso va a ser vital para la educación. Igualmente, en lo rítmico, aquí estamos trabajando pretendidamente, lo que estamos trabajando básicamente es el ritmo anacrúsico. Y el ritmo anacrúsico, bueno, por supuesto, en la segunda planteamiento que veis ahí, es una palabra llana de 2 sílabas, pero efectivamente todo lo demás son anacrusas de diferentes sonidos antes o después del acento, etcétera, etcétera. Entonces, esto también interesa mucho porque ponemos los nombres de los niños y, naturalmente, a un ritmo que correspondería y te dicen, pues efectivamente, Ramón, Joaquín, Miguel, Román, y cuáles corresponderían con esas dos corcheas, que es una palabra llana de 2 sílabas, pues Marta, Ángel, Carlos, Rosa, y con la otra, Yolanda, Susana, Amaya, Encarna, etcétera, etcétera, ¿no? Otra, que hay 3 que se anticipan a la caída, pues María José, Encarnación, María Pilar, etcétera, etcétera. La siguiente, tan tan tinton, Araceli, Eloísa, Adelaida, Miguel Ángel. A los niños les encanta lo de buscar cuáles de los ritmos son los que coinciden con su nombre, y con eso les estamos haciendo practicar enormemente todo lo que es la anacrusa sin tenerle que explicar nada prácticamente. Como ya han aprendido alguna canción que tiene muchos elementos anacrúsicos, pues ahí lo que les vamos a pedir es que esa canción que ya conocen, la noche, el día, el sol en el tranvía, no sé cómo es la letra, pero efectivamente ahí en cada frase hay un acento de los que van a provocar un silencio que van a provocar una anacrusa. 5 minutos. Vamos a ver el vídeo 17, por favor. El día, la noche, la luna monta en coche, la noche, el día, el sol en el tranvía, el día, la noche, la luna monta en coche, la noche, el día, el sol en el tranvía. Efectivamente, en la canción siguiente, que insisto, la tienen aprendida de memoria, jugada con ella, todo lo que sea, insistimos en el mismo ritmo, pero una vez
siendo producto de un puntillo aplicado a la negra y en otro caso, efectivamente, como antes, el silencio de la corchea en fracción fuerte. Es decir, cuando los ritmos los tenemos integrados a través de una canción, lo único que tenemos luego es que ver cómo se escriben, pero el ritmo está integrado y además está integrado de una forma natural y de una forma rítmica, no diciendo que el puntillo es un punto que añade no sé qué, no sé cuántos, no, realmente eso, eliminamos totalmente esa teorización que luego en su momento podemos explicar. Ahora lo que nos interesa es que capten el ritmo. Ahí las tienen escritas. Bien, aquí nos interesa muchísimo que esta canción que antes hemos oído, sol, do, sol, se levanta el día. Ahora vamos a ver el ejemplo 31, por favor, el audio 31. Sol, do, sol, se levanta el día cuando sale el sol. Do, sol, do, se acuesta la luna, sol, mi, do. Ahí los niños se sienten muy ofendidos, te has equivocado, eso no es así, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿en qué me he equivocado? ¿Qué es lo distinto? Bueno, llegamos a la conclusión de que lo único que es distinto es casualmente el tercer grado, que es el modal por excelencia. Y entonces todas las canciones que ellos tienen trabajados con do, re, mi, sol, la, con do, re, mi, do, mi, sol, la, do o do, re, mi, sol, la, do, efectivamente vamos a trabajarlas en mayor y menor indistintamente, una frase en mayor, otra frase en menor, y simultáneamente les estamos haciendo oír tanto acordes como esquemas en los que efectivamente ellos tengan que determinar algo que yo les explico en principio con tantísima simplicidad como cuando tiene el mi alto o cuando tiene el mi bajo, pero efectivamente es identificación del mayor y del menor en sus elementos más sencillos. Ese es otro elemento vital y verdaderamente significativo en la audición. Y estamos terminando este tema. Interesa muchísimo la percepción armónica. La percepción armónica realmente es la que nos va a dar también percepciones estructurales, etcétera, y ellos, como os digo, las tienen asimiladas muy desde el principio, porque cuando oyen la música la oyen claro armonizada, etcétera. Entonces, una canción que ellos conocen muy bien, pero que les hacemos observar que cada uno de sus compases es un desarrollo nada más de los acordes básicos de la tonalidad de do. Es decir, el acorde de tónica, do, mi, sol, el acorde de dominante, sol, si, re, y el acorde de subdominante. Como la melodía no es nada más que desarrollo de esos acordes, vamos a aplicarle los acordes, vamos a ver cómo suena, cambiamos los acordes a ver cómo sonaría, etcétera, etcétera, y entonces los llegamos a acoplar, podemos cantarlo a dos o más voces, etcétera, etcétera. Y hacemos simultáneamente toda una serie de esquemas armónicos para que ellos diferencien esos acordes básicos que luego naturalmente vamos a ir enriqueciendo con otros acordes, pero partiendo de lo que es básico, de lo que da el color tonal completo. Y en la misma medida les vamos a pedir que hagan un dictado a dos voces, donde la voz aguda no hace nada más que desarrollar notas del acorde y la voz grave lo que hace es la nota fundamental de esos acordes. Ellos van a ver además la relación entre las dos voces, que no es arbitraria, sino que la melodía no es nada más que una consecuencia de la armonía, y entonces efectivamente van a estar trabajando, que podemos luego coger ese esquema armónico e improvisar sobre él, etcétera, etcétera. Es decir, estamos insistiendo en otro aspecto capital, que es el de la percepción polifónica, la sensación armónica, como puntos de partida, digamos, básicos de todo lo que va a venir. En fin, estos son los libros sobre los que hemos estado trabajando y ahora lo que me someto es a vuestras preguntas, por supuesto. Precisamente, Encarna, una de las preguntas era si podías decir el nombre de los libros. Entonces, si pones esa diapositiva, así pueden ellos ver, porque lo estaban preguntando. Es Despertando el oído, efectivamente, se acaban de publicar. Y entonces pues tiene estos dos niveles en los que ya advierto también que el maestro tiene que insistir muchísimo en poner ejemplos de la misma índole, porque realmente lo que ahí se hacen son resúmenes. Pero trato de hacer algo absolutamente progresivo, partiendo de cero, partiendo de la nada, no saben nada. No saben nada, pero saben todo lo que hemos dicho que sabían, ¿no? Efectivamente. A ver, ¿qué es lo que nos preguntan? Si queréis hacer preguntas, es ahora el momento. El momento. A ver, que se lo están pensando. De todas formas, no sé si teníamos unas preguntas de antes.
Vamos A a esperar ver. un momento. Sí. Bueno, pues nos vamos a despedir porque se nos acaba el tiempo, Encarna. Se nos acaba Se el nos tiempo. acaba el tiempo. Pues entonces ya no Muchísimas decimos nada más. gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros Y por vamos, te ha vuestra quedado atención. claro que aunque no haya ejemplos, tú cantas divinamente. Divinamente. Bueno, gracias a gracias a todos por la todos. atención. Siento no poder contestar a nada más.